Bien, bien, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Vamos a iniciar la webconferencia del día de hoy. Recuerden que la webconferencia del día de hoy es la continuación de la que iniciamos el pasado 7 de julio, teniendo en cuenta, digamos, que se hizo un poco extensa. Entonces, la idea de hoy es continuar con esa presentación y pues darle fin a la misma. Les recuerdo que en esta webconferencia de la tarea 2, trigonometría, explicamos las temáticas relacionadas con el ejercicio 3, el ejercicio 4, ahí quedamos. Hoy vamos a complementar parte del ejercicio 4 y terminamos con el ejercicio 5, que en ese orden en que los nombré, pues corresponden a las temáticas de relaciones trigonométricas, ley de seno y ley del coseno. ¿De acuerdo? Entonces, creo que me están escuchando bien, ¿cierto? Listo, gracias, David. Entonces voy a compartir pantalla. Listo, haciendo un recorderis, nosotros habíamos quedado en esta construcción. Vamos entonces a iniciar el día de hoy con vamos a explicar este ejercicio, la construcción en el álgebra de este ejercicio, que es el ejercicio 3, en el que se trabaja la ley del seno. Lo expliqué en la webconferencia del jueves. Sin embargo, tal vez la construcción para algunos se tornó tal vez un poco compleja. Entonces, la idea es, voy a empezar con esta construcción y hacerla tal vez de una manera más sencilla. Entonces, bueno, el ejercicio nosotros ya habíamos mostrado. Entonces, aquí teníamos, entonces que teníamos acá, recordemos que aquí tenemos un ángulo, el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Es el ángulo recto. Que entonces, que acá en la información del ejercicio, este valor era de 70 grados. Que como esto es un triángulo rectángulo, me refiero a este triángulo que está aquí, que tiene el ángulo de 90 grados, quiere decir que la suma de los ángulos internos de este triángulo y de cualquier triángulo tiene que sumar 180 grados. Por lo tanto, si estos dos son 90 y 70, que sumados serían 160, quiere decir que entonces este ángulo de acá tiene que medir el suplemento o lo que le falta para hacer 180 grados, es decir, 20 grados. ¿Listo? Esa partecita es clara de cómo se calculó esos ángulos. Es importante que lo tengan claro, ¿no? Simplemente recuerden que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre tiene que sumar 180 grados. ¿Esa parte es clara? ¿Cómo se calculó esos ángulos? Sí, claro, John, Alexander, sí estamos grabando. Bien, entonces continuemos, gracias. Entonces, de la misma manera, bajo el mismo principio, vamos a continuar analizando esto. Entonces, la idea es determinar los ángulos de este triángulo que no es rectángulo, sino es oblicuángulo. Vamos a continuar por este lado. Este es un ángulo llano. El ángulo llano, recuerden que es el ángulo de 180 grados. Si sabemos que esta parte de ese ángulo llano son 70, esto quiere decir que este ángulo de acá, pues tiene que ser su suplemento, es decir, lo que le falta a 70 para ser igual a 180, en este caso son 110 grados, o sea que este ángulo de acá mide 110 grados. Bien, ahora vamos por aquí, que esta información sería fácil determinarla, teniendo en cuenta de que aquí pues también tengo un ángulo recto de 90 grados, el cual está dividido en tres ángulos, uno de 40, uno de 20 y este tercer ángulo que no sabemos, pero fácilmente podemos determinarlo. 40 más 20 serían 60 grados. Lo que le falta a 60 grados para ser igual a 90 grados, pues sería entonces 30 grados. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, pues ya tengo dos de los tres ángulos de este triángulo oblicuángulo. 110 grados y 30 grados.
La suma de ellos sería en este caso, serían 140 grados, y como ya sabemos que tienen que sumar los tres 180, pues este tiene que ser el suplemento. Si estos dos suman 140, lo que le falta a 140 para ser igual a 180, pues son 40 grados. ¿Listo? Y ahí ya tenemos nuestro triángulo. Ahora, vamos a suponer que esta altura a la cual está el globo aerostático, vamos a suponer que son de 10 unidades, ¿sí? De altura. No son 10 porque el problema, de hecho, el problema arroja otro valor. Sin embargo, pues yo voy a colocar ese dato ahí de 10. Eso es lo de menos, cada uno pues trabaja con el dato que tiene que ver con la selección del dígito, ¿no? Entonces ahora voy a copiar este dibujo y lo voy a replicar o lo voy a hacer en el GeoGebra. Ahí lo copié, vengo aquí a internet, escribo GeoGebra clásico y ahí aparece. Entonces vamos a empezar a hacer ese dibujo, copio el dibujo, aquí está, listo. Regreso un poquito por acá. Listo. Entonces vamos a empezar por hacer esta altura de 10 unidades, que es sobre este eje vertical. Entonces voy a borrar estos puntos. No son representativos en la construcción. Y entonces, como hemos hecho siempre, voy a tomar como referencia el punto 00, trazo el punto 00, abro paréntesis, 0,0, enter, ahí está el punto 00. Entonces de acá, este sería el punto 00 que estoy haciendo en el plano cartesiano, subo 10 unidades, es decir, me subo hasta acá. Este punto, las coordenadas de este punto son exactamente en X vale 0 y en Y vale 10, enter. Ahora voy a trazar el segmento que representaría la altura del globo aerostático. Entonces, selecciono segmento y trazo un segmento desde el punto A hasta el punto B. Ahí está, efectivamente, fíjense que este segmento mide 10 unidades. Listo, hasta ahí creo y espero que no vayan a haber ningún tipo de dudas en esa construcción. Bien, sigamos entonces. Vamos a hacer ahora vamos a dibujar primero que todo este triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo, tengo que dibujar el ángulo que esté sobre el lado conocido, en este caso el lado de 10 unidades. Entonces voy a dibujar 20 grados medidos desde este segmento vertical hacia la derecha. Es decir, si usted se para frente a su computadora y gira su mano, se va a dar cuenta de que este giro es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es lo que significa que es un sentido antihorario. ¿Para qué es importante eso? Porque cuando dibujo los grados, yo tengo que definir el sentido horario o el sentido antihorario. ¿Dónde se coloca eso? Aquí en esta opción, ¿cierto? En este recuadro donde dice ángulo dada su amplitud. Entonces hacemos clic allí. Primero selecciono el punto opuesto al vértice, que en este caso es este de acá abajo. Después seleccionamos el vértice, que es el punto B. Y ahora escribimos el ángulo. En este caso el ángulo es de 20 grados. Sentido antihorario, allá está el sentido antihorario y digo clic en OK. Efectivamente, mira que aquí están los 20 grados como los necesitaba porque estaba en sentido antihorario. Cuando yo hago eso, aparece un punto primado que se llama A', el cual me dice que debo trazar ahí una semirrecta para que yo pueda definir o formar ese ángulo. Entonces lo vamos a hacer. Vengo aquí a la opción, acá, donde dice semirrecta, selecciono desde el punto B hasta el punto A'. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de hacer este triángulo rectángulo de acá. Ahora, voy a definir este punto de intersección. Entonces, para eso, lo único que tengo que hacer es aquí en esta flechita, perdón, en esta segunda, donde dice intersección, selecciono y ahora tengo que seleccionar la semirrecta y el eje horizontal, que son digamos, las dos construcciones o los dos elementos que se están intersectando. Entonces selecciono la recta, aparece la mano, selecciono el eje, aparece la mano y se forma ese punto que en este caso se llama C. Ya tengo entonces mi primer triángulo rectángulo. Vamos a colocar los segmentos que lo definen. Entonces, vengo acá, segmento,
Voy a hacer primero este horizontal desde el punto A hasta el punto C y ahora desde el punto C hasta el punto B. Se recomienda o le recomiendo que después de que hagamos el triángulo, pues borremos los elementos que utilicé para construirlo. Borremos no, ocultemos, porque si lo borro, pues se borra la construcción. ¿Qué voy a borrar? Voy a borrar este punto A', entonces vengo y lo busco acá, hago clic aquí, A', ¿cierto? ¿Y qué más voy a borrar? Voy a borrar, perdón, borrar no, ocultar. Para eso selecciono aquí la flechita, en mueve, ocultar, y voy a ocultar esta semirrecta, que sería esta acá. Y ya queda nuestro triangulito. Voy a, con clic sostenido, voy a bajar esto un poco. Bajar un poco el ángulo de los 20 grados. Perdón, que es que se me descargó este cosito. Listo. Para que quede un poquito, no tanto, para que no quede tan tapado. Listo. Ahora, vamos a hacer este otro triángulo, que este triángulo ya es oblicuo ángulo. Para ese triángulo oblicuo ángulo, entonces me voy a utilizar esta parte que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y desde ahí voy a medir 30 grados. Ya sabemos hacerlo, entonces venimos acá, ángulo dada su amplitud, selecciono el punto C, selecciono el punto B, que es donde va el vértice, y mi construcción me dice que ahí son 30 grados, y de igual manera, mira que es sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Le doy OK, y aparece el punto C', y volvemos a repetir lo mismo que hicimos ahora rato. Semirrecta, desde el vértice hasta este punto, volvemos a buscar el punto de intersección entre esta semirrecta y este eje, se forma el punto B, volvemos a formar el triángulo, el otro triángulo o el nuevo triángulo del punto C al punto D y del punto D al punto B. Venimos acá, seleccionamos mueve y vamos a ocultar este punto C' y vamos a ocultar la otra semirrecta y ya queda la construcción, mira, queda ya exactamente la misma construcción. Como el ejercicio es determinar este segmento de acá hasta acá, es decir, entre los puntos A y B en el dibujo, que en la construcción se llaman CD, pues simplemente fíjate que, o fíjense que ya ese segmento que acá lo llaman K, pues no es necesario medirlo porque ya el programa me lo está determinando cuánto mide. El segmento CD, que lo llamo K, mide 8,28. Y esa es la forma, digamos, tal vez un poco más sencilla que la que trabajamos hace 8 días, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la construcción para que la repliquen, para que la repitan ahí. Y esa es la forma en que se demuestra en el GeoGebra. Listo. Pero para h igual a 10 se puede colocar también coordenadas. Sí, de hecho lo colocamos. Colocamos una coordenada en punto 0,10 para saber exactamente dónde quedaba ese puntico. Bueno, esa sería, digamos, el complemento de lo que empezamos en la web del jueves. Vamos entonces ahora con la siguiente parte, que es la ley del coseno. ¿Listo? ¿Qué dice la ley del coseno? Entonces, para la ley del coseno, digamos, hay unos casos. Recuerden que yo les había dicho ese 7 de julio que cuando utilizaba la ley del seno, cuando yo conocía el lado y el ángulo opuesto a ese lado. Es una condición obligatoria
para yo poder utilizar la ley del seno. Ángulo, lado opuesto, o lado opuesto, ángulo opuesto, perdón, o lado, ángulo opuesto, como quieran, o sea, en el orden que quieran nombrarlo. Lo que sí hay que tener claro es que si tengo el ángulo, debo conocer el lado opuesto y viceversa, para utilizar la ley del seno. Para utilizar la ley del coseno, entonces, lo que debo hacer es, o lo que debo conocer, digamos, hay dos posibles casos. ¿Cuáles son los dos posibles casos? Que conozca los dos lados y el ángulo que se forman entre esos dos lados. Primer caso para poder utilizar la ley del coseno. Segundo caso, que conozca los tres lados. Esos son los dos casos o los dos posibles casos, situaciones en que yo voy a utilizar la ley del coseno. ¿Claro esos dos casos? Listo, entonces sigamos. Ahora, entonces, ¿qué es la ley del coseno? Mira, entonces la ley del coseno esa es la siguiente regla. Entonces, tenemos un triángulo, no tiene que ser triángulo rectángulo. Vamos a llamar este ángulo A, este ángulo B y este ángulo C, mayúsculas, y los lados que están enfrente, vamos a bautizarlos o etiquetarlos con las mismas letras, pero en minúscula. Aquí este sería C, el que está enfrente de A minúscula, y el que está enfrente de B, B minúscula. Entonces la ley del coseno me dice lo siguiente. Siempre se plantean para los lados al cuadrado. Entonces, lados al cuadrado. Hay posibles tres estructuras. ¿De qué depende? De que si voy a hallar el lado A, pues utilizo esta expresión. Si voy a hallar el lado B, utilizo esta expresión. O si voy a hallar el lado C, utilizo esta expresión. O este sería el caso en que conozca los dos lados y un ángulo. O en el caso de que conozca los tres lados y quiera calcular el ángulo A, pues voy a utilizar esta, la primera. Si quiero calcular el ángulo B, utilizo esta. O si quiero calcular el ángulo C, utilizo esta. ¿Qué dice la regla? Dice, bueno, el lado al cuadrado tiene que ser igual al otro lado, B en este caso al cuadrado, le suma el lado que falta también al cuadrado, ¿listo? Y a esa suma de esos cuadrados usted le tiene que restar el doble producto de estos dos que elevó al cuadrado y que se supone que usted los tiene que conocer por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. ¿Cuáles son estos dos lados? Si ustedes se fijan en la figura, mira, el lado B y el lado C están formando el ángulo A. Una forma también de verlo, mira, es que aquí está el lado al cuadrado y aquí está el coseno del ángulo opuesto. Repitiendo esa misma estructura, ahora para el caso de B, sería el A al cuadrado. Ahora falta escribir el C al cuadrado. Aquí le resto el doble producto de estos dos que acabé de escribir por el coseno del ángulo que están formando estos dos lados, A y C. A y C están formando el ángulo B. De la misma manera para C, pues sería A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo que forman AB. AB, AB están formando el ángulo C. Y eso es lo que se conoce con la ley o como la regla o ley del coseno. ¿De acuerdo? Esa es la estructura. Entonces vamos a aplicarlo en un ejercicio y después de aplicado vamos a hacer la construcción en el GeoGebra. Entonces tengo este ejercicio. Dice, un estudiante eleva dos cometas simultáneamente, que este es exactamente el ejercicio 5. La cometa A que está a 400 metros y la cometa B que está a 500 metros del estudiante. Si el ángulo de separación, bueno, creo que es similar, venga, venga para estar seguro. Esta es la guía. Bueno, ese es bueno, no son cometas, pero digamos es muy similar. Ya se dan cuenta que por qué es tan similar. Listo, sigo con el ejemplo que estoy diciendo. Entonces dice que una está a 400 metros y la cometa B que está a 500 metros del estudiante.
Si el ángulo de separación entre la cuerda y cada cometa es de 30 grados, entonces calcule la distancia que separa las dos cometas. Entonces, mira, vamos a hacer el dibujo. Esto es, mire, tengo esta cuerda, que la llamé A, esta otra cuerda, a la otra cometa que la llamé B, cuyas distancias son 400 metros y 500 metros respectivamente. El ángulo que forma entre ellas dos es de 30 grados y se quiere determinar la distancia que las separa, que en este caso se llamó C. ¿De acuerdo? Entonces, mire, tengo el primer caso que les dije, conocer los dos lados del triángulo y el ángulo que se forman entre ellos dos, o sea que automáticamente se debe venir a mi mente que lo que debo hacer es la ley del coseno. Entonces lo vamos a empezar a aplicar. Vamos a organizar la información, igual como vimos la semana pasada. Colocamos en la primera columna el lado y en la segunda columna el ángulo opuesto. Tenemos que, según este dibujo, si A vale 400, el ángulo opuesto a A es este ángulo de aquí, que yo lo llamé alfa en este caso, el cual no conozco. Tengo el lado B, que es este. Su ángulo opuesto es este de aquí, que yo lo llamé en este caso beta, que tampoco lo conozco. Y tengo el tercer lado, que es C, cuyo ángulo opuesto es el que está enfrente, en este caso 30 grados, y ese sí es conocido. Entonces aquí fíjense que tengo, como les decía, lados, los dos lados, y el ángulo que forma o que se forma entre esos dos lados. Entonces vamos a empezar por escribir la formulita. Entonces, como va a calcular el lado C, aquí escribo primero C al cuadrado. ¿Qué voy a escribir acá? El valor de uno de los dos lados conocidos. Por ejemplo, voy a escribir aquí 400 metros. ¿Listo? ¿Qué tengo que escribir en el otro paréntesis y elevarlo al cuadrado? ¿Qué valor? Sí, sí, el ejercicio 5 sobre un avión, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que es idéntico. Bueno, 500, correcto. 500 al cuadrado, ¿no? 500 metros. Menos 2 por este primer valor, 400 metros, por este segundo valor, 500 metros, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. ¿Cuál es el ángulo que forman 400 y 500? $30, muy bien. Listo. Y ya, mira que no hay que hacer ni siquiera despejes. Muy bien, Mauricio, muy bien, Jorge. Entonces, vamos a empezar a hacer los cálculos. Ahí me van a hallar ustedes. Entonces, bueno, creo que aquí ya están hechos. Mira, aquí le volví a escribir el proceso. Aquí me falta pues los 30 grados. Y empiezo a hacer estos cálculos. 400 al cuadrado más 500 al cuadrado me da 410.000 metros al cuadrado. 2 por 400 por 500 por el coseno de 30 me da 346.410,1615 metros al cuadrado. La resta de estos dos valores me da este dato, 63.589,8384. Ustedes ya saben que para poder quitar este cuadrado tengo que aplicar raíz cuadrada acá y tengo que aplicar raíz cuadrada acá para poder eliminar. Este cuadrado se cancela con esta raíz y la raíz de este número me da 252,2 metros. Por lo tanto, la distancia entre esas dos cometas es de aproximadamente 252,2 metros. ¿De acuerdo? Ahora, si si ustedes decían que no, que aquí están hablando desde un avión, entonces simplemente lo voy a traer a colación el dibujo y lo vamos a construir en el GeoGebra. Listo. Entonces, mira, este es el ejercicio, dice, este sí es el ejercicio 5. Correcto, sí.
Dice, el trayecto de un vuelo nacional entre las ciudades A, B y se muestra en la imagen. La distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de, bueno, aquí digamos, esta sería la distancia entre la ciudad A y B. Voy a suponer que es de, no sé, 100 kilómetros. Y la distancia entre la ciudad A y la ciudad C, voy a suponer que es de 150 kilómetros. Listo. Bueno. Y existe un ángulo entre las rectas AC, que es esta, y la recta AB, que es de 35 grados. Bueno, que, voy a suponer que es de, no sé, 28 grados. Listo. Si el consumo de combustible es de 3 kilos por kilómetro, de 3 litros por kilómetro, perdón, ¿de cuántos litros de combustible debe disponer el avión para realizar el recorrido entre la ciudad B y la ciudad C? Si además se debe contar con un 25% de combustible extra. Entonces, mira, lo primero que todo que debemos hacer es determinar cuánto es la distancia entre estas dos ciudades B y C. Si ustedes analizan, acuérdense, simplemente es como si acá estuviera la cometa 1 en el ejemplo que les expliqué y aquí estuviese la cometa 2. Es exactamente el mismo ejercicio. Calculamos la distancia que separaba las cometas. Aquí vamos a calcular la distancia que separa las dos ciudades. ¿Sí? De hecho, pues eso lo van a hacer ustedes. Y ahorita pues no, porque es repetir el ejercicio con otros datos, porque tengo los dos lados y el ángulo que forman, o el ángulo que se forman esos dos lados. ¿Qué es lo que está aquí adicional? La parte adicional es esto, calcular, digamos, de cuántos litros de combustible debe disponer, sabiendo pues que tiene que tener un 25% más de combustible extra, ¿de acuerdo? Entonces, si usted ya sabe, ¿cierto? Si usted ya sabe cuánto es la distancia, ¿cierto? Entonces, supongamos que esa distancia le dé 300 kilómetros, suponiendo, no lo sé, ustedes lo van a calcular, o ahorita lo vamos a determinar. Entonces, ya sabiendo que son 300 kilómetros, usted sabe que por cada se consume 3 litros por cada kilómetro. O sea, que sería, ¿qué operación tendría que hacer ahí? Si esto me da 300 kilómetros y me dicen que consume 3 litros por cada kilómetro, ¿cómo hago para saber cuántos litros tiene que consumir en total? Hasta ahí. No, todavía no del 25%, sino hasta ahí. Si de aquí a acá hay 300 kilómetros, sí, es así de simple. Si tengo 300 kilómetros y por cada kilómetro consume 3, pues multiplico por 3, ¿no? O sea que en total necesita 900 litros, ¿de acuerdo? Una multiplicación correcta. Y además, si me dicen que debe contar con el 25% extra, pues le saco el 25% a esos 900 litros y ese sería el combustible que debe que tener de más. Los 900 más el 25% de ese 900. Vamos a hacer esto en el GeoGebra. ¿Listo? Vamos a dar cuenta entonces cómo se hace esta construcción en el GeoGebra, que pues el objetivo es básicamente mostrarles, porque el proceso pues creo que no es tan complejo. Voy a copiar este, vengo al GeoGebra, voy a hacer una nueva construcción, no lo guardo, control B, y voy a hacer este señor. Listo, entonces fíjense que yo les había dicho que esto era de 150, ¿cuál fue que le puse 150? A esta 100 kilómetros y a este 150. Entonces miren, acá en esta construcción hay algo nuevo. Listo. Listo, entonces necesito trazar 150 sobre el eje horizontal. Entonces lo mismo, partimos de 0,0 y ahora vamos a irnos hacia la derecha sobre el eje horizontal hasta 150. Abro paréntesis, 150,0. ¿Listo? Creo que hasta ahí no hay ninguna inquietud. Ahora tengo que minimizar, ¿cierto? Tengo que minimizar hasta que pueda ver el 150.
Me pasé. Voy a borrar esto, que esto me está molestando. Entonces, mira, ahí está el punto B. Ahora trazo este segmento, de acá hasta acá. La construcción hasta ahí es muy similar. De acá hasta acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que trazar estos 28 grados. Vamos a trazarlos, ustedes ya lo saben hacer. Entonces, venimos acá, ángulo dada su amplitud, desde el punto B hasta el vértice, y colocamos acá 28 grados. Ahora, estoy sobre el eje horizontal y tengo que mirar una amplitud en este sentido. Entonces ustedes tienen que mirar si ese giro de la mano es sentido horario o sentido antihorario, es decir, si es a favor o si es en contra de las manecillas del reloj. ¿Ese giro cómo es? ¿A favor o en contra? Me paro en el eje horizontal y subo. Contra, correcto. Sentido antihorario. Entonces ahí está bien. Y efectivamente, mira que ahí están los 28 grados. ¿Qué pasa? Que digamos ahí no veo, recuerden que cuando yo hago esto aparece un punto de referencia acá, no está, o no se ve, perdón, porque sí está. Entonces tengo que bajar y ahora sí aparece. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver si ya más o menos ya están, digamos, aprendiendo la construcción. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sí, sí, Gerardo, Jorge, muy bien. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer para empezar, para seguir con la construcción? ¿Qué elemento geométrico tengo que seleccionar? Marcar entre A y B', correcto. Entre A y B', para eso voy a utilizar una semirrecta, correcto, Damián, muy bien, semirrecta, desde a B', listo, está, listo. Y ahora, bueno, hasta ahí llevamos esta parte. Llevamos esto y esto, pero ahora necesito medir desde acá hasta acá 100 kilómetros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a trazar una circunferencia que esté centrada en A y que tenga radio 100, y eso me va a garantizar a mí que esa circunferencia corte la semirrecta G exactamente a 100 unidades de distancia. ¿Cómo se hace eso? Desde acá, entonces le digo circunferencia, dando yo el centro y definiendo el radio. Entonces selecciono ahí. Primero, mire que me dice que seleccione el centro y después escriba el radio. Este es el centro y ahora escribo el radio, que son 100, y Enter. Y ahí está, ya está. O sea que de aquí hasta acá serían 100 unidades. ¿Qué hago ahora? Marco la intersección de esos dos elementos geométricos, que son esta semirrecta y esta circunferencia, y me marca el punto C. Y ya, listo. De aquí a acá hay 100, de aquí a acá hay 150, aquí hay 28 grados. Simplemente me falta es hacer este trazo. ¿Sí? O pues aquí digamos pues yo puse digamos, los lados diferentes, pero bueno, ya que la idea era de haber colocado 150 acá y 100 acá para que quedara más parecido a la figura de allá. Pero bueno, ya eso no importa. Entonces aquí segmento de acá hasta acá y ya queda el triángulo que quiero trabajar. Entonces voy a empezar a ocultar lo que digamos no hace parte del triángulo. Por ejemplo, selecciono aquí, mueve, oculto la semirrecta. Pero digamos tengo que hacer primero, bueno, voy a hacer primero los segmentos para que me quede el triángulo antes de ocultar. Segmento, de acá hasta acá, creo que es el que me faltaba nomás. Y ahora sí voy a ocultar. Oculto la semirrecta, oculto la circunferencia, oculto el punto prima, B', listo. Y ahí me queda mi triángulo. Entonces, como la pregunta era la distancia entre CB, sin necesidad de calcularla, aquí ya la tuvieron que haber calculado, el programa lo calculó, son 77,53 unidades. Y esa es la construcción. ¿Alguna pregunta de esa construcción? A ver.
Bien, creo que no hay preguntas. Entonces, ¿qué falta complementar o decir? Simplemente, o sea, ya expliqué, ya se explicaron los ejercicios 3, 4, 5. Quedarían pendientes el 1 y 2. Esos ejercicios y las temáticas de los ejercicios 1 y 2 son explicados en los CIPAS por los tutores. La distancia entre dos puntos, dos rectas secantes. Ahí está la distancia entre los puntos, Andrés. Es esta, entre C y B. Esos son los puntos que nos solicitan calcular. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, por hoy no es más. Entonces, les agradezco mucho la atención y pues bueno, ya recuerden que esta actividad está pronta a cerrar, ¿no? A ver si está, aquí está la guía del periodo 8.3. Recuerden que esta actividad finaliza el domingo de esta semana. Entonces, para que trabajen, ya digamos, los tutores esta semana los estarán citando para los IPAs. La invitación es para que revisen las grabaciones de las webconferencias para que puedan, digamos, complementar lo que ya han consultado por parte suya. No, hoy no hay asistencia. Bueno, entonces, sin embargo, la grabación sí queda. La grabación sí queda y la subo al canal a la lista de reproducción del canal de YouTube. Mauricio, ¿cuál es la pregunta? Con mucho gusto. ¿El archivo lo puede enviar en Word? Sí, no hay problema, lo puedes enviar en Word o en PDF, no hay problema. Recuerden hacer el video, ¿no? El video de esta tarea 2 también, ¿no? Algo particular, algunos estudiantes que no seleccionaron en el foro el dígito ni el video y presentaron el trabajo y resulta que presentaron el trabajo con el dígito de un compañero o una compañera que sí había publicado en el foro el dígito y el ejercicio. A esos estudiantes no se les califica. Entonces tengamos cuidado con eso, publiquemos en el foro cuál es la selección. Bueno, muchachos, se cuidan y bueno, estamos en contacto. Chao, chao.